¿Qué tal? Saludos hermanos y amigos y a todos los oyentes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes materiales de estudio, libros, herramientas en cuanto a la hermenéutica. Obviamente, si queremos hablar de hermenéutica, primero debemos definirla. Y una definición breve de la hermenéutica es la que dice de la manera siguiente. La hermenéutica es la disciplina que estudia la teoría, los principios y los métodos que se usan para interpretar textos, sobre todo aquellos antiguos como las Sagradas Escrituras. Dice sobre todo los textos antiguos como las Sagradas Escrituras, porque la hermenéutica aplica para todo en la vida, para todo tipo de interpretación. La palabra viene del griego hermeneu, interpretar. Pero básicamente la idea es tomar el texto bíblico e interpretarlo correctamente, interpretarlo como el autor original, en este caso el Señor, inspirando a sus autores originales, a sus autores humanos, lo transmitió a su audiencia original. Entonces, la hermenéutica es la ciencia que compone, que agrupa, que recoge esas herramientas, esos recursos para interpretar la Biblia de manera correcta. Hay una ilustración, un símil, una analogía que viene muy bien dada al caso, y es la que tiene que ver con las señales de tráfico. Una señal de tráfico significa lo mismo en cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier clase social, ante personas de distintas religiones. La luz roja significa lo mismo en todas partes, la luz amarilla, ámbar, significa lo mismo, la luz verde. ¿Qué significa el stop en Estados Unidos y el stop en América Latina, que en algunos sitios se traduce en español pare, que obviamente significa deténgase? Sin duda alguna, pues las señales de tráfico tienen en cualquier país, lugar, zona geográfica, horaria, cultura, economía, etcétera, tienen un solo significado, tienen una sola interpretación. Sin duda que hay personas que violan estas reglas, las saltan, obviamente, pero no es el caso o la norma natural. Así que en la hermenéutica abordamos la interpretación bíblica correcta. Y quiero dejar en este momento algunas herramientas, algunos recursos, y quiero comenzar con la propia Biblia, con la propia palabra de Dios. La Biblia es más que una herramienta, la Biblia es más que un recurso, pero no podemos estudiar hermenéutica sin estudiar la palabra de Dios. Así que el primer manual, por decirlo así, con el respeto debido a la palabra de Dios, es la propia Biblia, la propia palabra de Dios. Y recomendamos que en el estudio de un texto bíblico en particular, usted tome una Biblia sencilla, no una que tenga notas, no una que tenga comentarios, sino su Biblia, la Biblia normal, común y corriente, porque a la hora de estudiar la Biblia corremos el riesgo, caemos en la tentación de ir a las notas de estudio de una Biblia de estudio, a sus comentarios, a las aportaciones del autor o de la casa editora. Eso entraría en el proceso de la exégesis bíblica, que es el segundo paso. La exégesis bíblica tiene que ver, se relaciona con, al usted aplicar las herramientas de la hermenéutica, usted logra sacar lo que está en el texto bíblico. Eso es exégesis, extraer el significado correcto del texto bíblico. Algunos mal aplican estas herramientas e introducen su información, su postura, sus puntos de vista en el texto y terminan sacando lo que ellos ya han introducido. Entonces eso significa que no hicieron exégesis, sino eisegesis. Sacaron del texto lo que ellos mismos colocaron, añadieron allí en el texto. Entonces, queridos, la Biblia es la primera herramienta para ello. Y en ese particular me gustaría compartir lo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dicen en el libro de Esdras, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 10, cuando él y sus compañeros retornan del exilio babilónico, llegan a Jerusalén. El versículo 10 es precioso, el capítulo 7, porque dice, porque Esdras había preparado su corazón, pero ya dice en el 9, Esdras 7:9, porque el día primero, el primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer mes del quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová
y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjense que ya desde el Antiguo Testamento viene allí el significado, la preocupación por la sana hermenéutica. Si nos vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, el problema del pecado comienza con una mala interpretación cuando Satanás, en medio de la serpiente, le dice a Eva, con que Dios ha dicho tal cosa. No, sino que dijo fue esto. Y obviamente tergiversó lo que el Señor había dicho al hacer una mala interpretación liberal con toda la mala intención para hacer caer a Eva. Y en el libro de Nehemías, que también trata del retorno de los que estaban cautivos en Babilonia, de los judíos que regresan a Jerusalén, en el capítulo 8, se narra en el versículo 7 que estaban allí leyéndole un grupo de levitas la ley al pueblo, y dice la última parte, el versículo 7, capítulo 8 del libro de Nehemías, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, subraye si puede esta palabra, claramente, no era algo confuso, no era algo difuso, no era algo gris claro, no era algo medias tintas negras, medias tintas blancas. Dice claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la audiencia, los oyentes, entendiesen la lectura. Entonces vemos la necesidad de una buena interpretación desde el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, hay muchos más en el Nuevo, pero si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, y vamos al capítulo 10, la parábola del buen samaritano, el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor Jesús le pregunta a un intérprete de la ley, ¿cómo lees? El problema de este intérprete era un problema de lectura, de interpretación, de poder poner el sentido claramente en el texto. Él debía saber quién era su prójimo. Y por eso el Señor obviamente le hace esa observación. El famoso pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por ejemplo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, por aplicación la mujer, también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el pasaje de Lucas 24, en el camino a Emaús, esos dos discípulos tristes, derrotados allí, el Señor se les acerca y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y en el versículo 32, arriba en el 27 habla el Señor Jesús, pero en el 32 hablan los discípulos, estos dos discípulos, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Hablaba el Señor Jesús, y cuando nos abría las escrituras. Sin duda alguna, sin duda hay una necesidad prioritaria de leer la Biblia, de interpretarla correctamente y de aplicarla, de vivirla para la gloria y honra de nuestro Señor. En ella hay salvación. En ella hay salvación de pecado, salvación de la ira de Dios. En ella hay vida eterna. No la podemos tomar como un libro meramente motivacional, como un libro de autoestima, como un libro de prosperidad, como un libro para tu desarrollo personal. Es el mensaje de Dios a la humanidad. La humanidad sin Cristo está perdida. La humanidad necesita el perdón de Dios, que en la cruz fue conseguido al morir el Señor Jesús en mi lugar y en tu lugar. Como estudiosos de la Biblia, necesitamos interpretar cada texto correctamente. Lo que significó ese texto para los antiguos significa lo mismo hoy para nosotros. La Biblia no cambia, la Biblia no es contemporánea. La Biblia sigue siendo un libro antiguo pero actual. Es la palabra de Dios. No necesita ser reeditada. No necesita hacerle ajustes, borrones y colocar cosas nuevas. Por eso es necesaria la hermenéutica. En ese orden de ideas, luego de haber dicho que la Biblia es el primer manual, el primer libro
por excelencia para estudiar hermenéutica, hay un libro interesante que también lo quiero recomendar en este momento para toda nuestra audiencia y lo presento allí ante ustedes, y es Diccionario, ahí lo tienen. Es un diccionario de hermenéutica, una guía concisa de términos, nombres, métodos y expresiones que nos pueden ayudar a entender el tema de la hermenéutica. Definiciones claras, ejemplos, ilustraciones, notas de estudio, biografías de algunos personajes, no solamente de la Biblia, sino también de la historia, terminología, que es la alegoría, la crítica textual, la crítica histórica, habla acerca de personajes, habla acerca de postura, habla acerca de interpretaciones, etcétera, etcétera. Habla acerca de los tipos de hermenéutica. Así que el primer elemento, la primera herramienta que dejamos ante ustedes es este diccionario conciso de hermenéutica. Es importante conocer la terminología bíblica, histórica, etcétera, y por eso creo que es un libro, un manual, un recurso bien interesante que puede servir de consulta. Cuando decimos de consulta no me refiero a que lo tenga que leer toda la vez. A lo mejor usted está trabajando en un tema en particular, pues va al libro y averigua allí, pues, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre este otro tema en particular? Bueno, ¿qué significa la palabra resurrección? Pues del griego anastasis, tal. ¿Qué significa sacrificio? En fin. Entonces, es un diccionario de terminología hermenéutica. Lo recomiendo, lo recomendamos con mucho ahínco, con mucha insistencia. Hay otro material, hay otro libro que es muy, muy interesante. No siempre vemos en los estudios de hermenéutica que lo recomiendan, pero considero y consideramos a la hora de estudiar hermenéutica que debe ser utilizado, y es el que coloco aquí para que ustedes lo puedan ver. Es el Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman. Es una joya. Vean el grueso, fotografía, ilustraciones a todo color, bastante información allí al respecto. Es un diccionario muy, 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 muy completo, y creo que con los mapas, con las tablas, con las fotos a todo color, con las definiciones, pues la gente de Holman en VIH y en español han hecho un buen trabajo. Quiero hacer la aclaratoria de la diferencia entre un diccionario bíblico y un diccionario teológico. No tengo acá en este momento un diccionario teológico porque eso sería para la parte, la recomendación de material acerca de teología. Pero un diccionario bíblico es aquel diccionario que le habla a usted de todos los materiales bíblicos, nombres, lugares, terminología, expresiones y en algunos casos algunas posturas. Ese es un diccionario bíblico. Término bíblico, usted va y lo busca allí. Aarón va al diccionario bíblico, Ur va al diccionario bíblico, Caldea va al diccionario bíblico, etc. Pero un diccionario teológico le recoge terminología bíblica, sí, pero le recoge también biografía de teólogos a lo largo de la historia. Crisóstomo, Anastasio, Lutero, Tomás de Aquino, etc. Le recoge postura a milenialismo, postmilenialismo, le recoge lo que creía Arrio, lo que creía el otro, lo que creía sobre la resurrección, etcétera, etcétera. Un diccionario teológico, ese es su fuerte. Luego podemos encontrar la combinación de ambos, un diccionario bíblico teológico, donde obviamente se mezclan la terminología bíblica con la terminología teológica. Y cuando digo terminología teológica, en muchos casos aparecen expresiones que no están en la Biblia, como Trinidad, misiones, etcétera, ¿no? Entonces, el diccionario ilustrado, en este caso recomiendo el de Holman. Creo que es un buen material a la hora de estudiar un pasaje. ¿Qué significa esta palabra? Mucha gente va al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. En algunos casos es válido cuando la palabra no ha sufrido cambio en el tiempo, sigue significando lo mismo hoy, pero cuando esa palabra era propia de la cultura, pues debemos ir a un diccionario bíblico que es quien nos va a responder el significado de esa palabra en la cultura. Aguja.
es difícil, es imposible que pase, ¿no?, el camello por el ojo de una aguja, o el rico, y que para el rico entrar en el reino de los cielos sea más difícil. ¿Qué significa esa expresión? ¿Es algún tipo de hebraísmo? ¿Es algún tipo de expresión cultural que la entendía? ¿Se refería a la aguja de coser? ¿Se refería a la aguja quirúrgica, a la aguja medicinal? ¿A qué se refería con esa aguja? ¿A qué hace referencia con que, bueno, si tu mano, si tu ojo te es ocasión de caer, pues córtalo? ¿Es una invitación bíblica a la mutilación? O si haces caer a uno de estos mis pequeñitos, es mejor que te ates una piedra de molino y te tires en lo profundo de la mar. ¿Está invitando el Señor al suicidio? Es importante conocer la terminología bíblica, las expresiones culturales, y un buen diccionario pues nos ayuda a eso. Bueno, continuando, queridos, quiero recomendar un panorama de la Biblia. Allí lo tienen. Conoce tu Biblia. Es un panorama bien conciso, es un panorama bien pequeñito de los 66 libros de la Biblia. De los 66 libros. La idea es, pues, de qué trata este libro, a quién fue escrito, por qué fue escrito, cuál fue su escritor humano original, cuál fue su audiencia original, cuáles eran los problemas históricos, culturales, la ubicación geográfica, la situación política, económica, cultural, etc. Hay panoramas de la Biblia muy amplios, hay panoramas en formato libros, me refiero exclusivamente del Antiguo Testamento, exclusivamente del Nuevo, etc. Este es muy práctico, es un formato de bolsillo, y es interesante a la hora de abordar un pasaje bíblico, pues ver el ambiente donde se encuentra, el escenario, la trama, el contexto, la ubicación, todo lo que rodea, toda la escena que rodea y que adorna al pasaje, es lo que se conoce como contexto. Y un panorama como este, hay más, nos pueden dar un buen contexto sobre ese texto bíblico. Eso es importante. Continúo recomendando el siguiente material, Hermenéutica, un libro que se utiliza a nivel de seminarios, Interpretación Eficaz Hoy, por Rob Haskell. Es un buen material producido por editorial CLIE, y él aborda aquí temas, asuntos como la autoridad bíblica. ¿Es necesario interpretar? Creo que esa pregunta es interesante, porque hoy muchos no interpretan, sino que especulan. No interpretan, sino que adulan. ¿Es necesario interpretar? Él explica las formas literarias, las conexiones, esta palabra es muy importante, las conexiones, aborda las malinterpretaciones de la Biblia, etcétera, ¿no? La situación histórica, cultural, el significado de las palabras. Así que Hermenéutica, este libro es muy, muy bueno, interpretación eficaz para hoy. Así que ese es otro recurso que dejamos o dejo para ustedes. Y cuando digo dejamos es porque no soy el único que los recomienda. Es verdad que estoy hablando en primera persona, pero son materiales a nivel de seminario y todos están disponibles si los quiere comprar por Amazon o en su librería cristiana favorita. Yo no estoy descubriendo nada nuevo, por eso de vez en cuando hablo en primera persona, de vez en cuando digo recomendamos en el plural, porque otros antes que yo pues ya lo recomendaron. Y es un mérito a los autores que han hecho para nosotros un trabajo para la gloria de Dios. Así que nuestro reconocimiento para ellos. El doctor Carson nos deja falacias exegéticas. Creo que es un libro bastante interesante, y él es profesor en el Trinity Evangelic Divinity School, en la escuela evangélica trinitaria de divinidad o algo así, ¿no? Allí en Chicago. Es un escritor, básicamente también un apologeta, es un gran hombre de Dios, y nos deja este libro maravilloso, Falacias. La palabra falacias tiene que ver con
error, con mentira, con engaño, con fraude. Y él aborda en este libro, él aborda textos, ideas preconcebidas que hemos tenido y que hemos repetido con el tiempo. Él dice falacias en el estudio de las palabras, falacias gramaticales, falacias lógicas, falacias históricas, etc. Creo que es un libro interesante. Reconozco que es un poco más profundo a nivel de seminario, a nivel tal vez para alguna tesis doctoral o algo así. Pero es un material interesante. Él aborda tal vez cosas como cuando decimos que esta palabra es un verbo y no es un verbo, sino que es un sustantivo o es otra palabra. Y él hace un análisis muy importante y por eso lo llama falacias exegéticas. Así que también pues recomiendo ante ustedes este libro del doctor D.A. Carson. Él tiene otros materiales, otros libros, pero considero que ese libro pues es muy bueno. Quiero dejar también, tal vez a nivel más básico, y cuando digo más básico y más profundo, no estoy restando la importancia de algunos o darle la mayor importancia a otros, pero sí tiene que ver con el nivel, tal vez, de dificultad, ¿no? Y este libro de E. Lung y A. Luz, Hermenéutica, allí lo tienen en pantalla, Introducción Bíblica, por si alguno quiere anotarlo, tomarle una foto, una captura de pantalla. Todos están disponibles en Amazon o en su librería cristiana favorita. Y es un libro bastante sencillo, es un libro que estudia varias reglas de la hermenéutica, la importancia de las palabras, las figuras retóricas. Muy pocas veces les prestamos atención a las figuras retóricas a la hora de estudiar la Biblia, pues debemos ser conocedores del lenguaje. Necesitamos conocer el lenguaje, esta palabra, la otra palabra, qué significa, qué no significa y algunos tipos de reglas, de sugerencias que da allí. Entonces este libro para un comienzo inicial, hermenéutica, introducción bíblica, es muy bueno. No todos los libros tienes que adquirirlos de una vez. Yo recomiendo que hagas un plan. Yo recomiendo que hagas un plan en el tiempo, económico, administrativo, prioritario, porque no vas a adquirir todos los libros a la vez. Pero es bueno que hagas un plan financiero, porque cuántas cosas no gastamos entre semana, en cuántas cosas no invertimos que no tienen nada que ver para nuestro crecimiento espiritual o realmente no las necesitamos. Varios estudios dicen que tenemos tantas cosas en casa que no las necesitamos. Compramos y compramos cosas y no necesitamos. Que si hacemos una limpieza vamos a sacar tantas cosas que no necesitamos. Entonces, cuidado con eso. Tiene que ver con la buena administración. Es importante la buena administración. Según los Corintios 8, 9 y otros pasajes, es importante la buena administración. Y cuando salimos, ¿cuánto dinero no dejamos en un sitio de comida rápida? Cuando podemos priorizar en casa, salir menos, ahorrar un poco más. Si queremos prepararnos para el Señor, debemos hacer, no lo llamo sacrificio, debemos hacer un acto de honra por nuestro Señor, porque Él se lo merece. Vuelvo al ejemplo anterior, Mateo 19. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Realmente podía entrar un camello allí? Ahora, ¿se refiere al camello físico? ¿Llamaban camello a otra cosa? Necesitamos invertir tiempo, necesitamos invertir dinero, necesitamos conocer la cultura bíblica, necesitamos conocer los escritores bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejar ante ustedes un libro bastante antiguo, muy conocido, de Milton S. Terry, Hermenéutica. Allí lo coloco en pantalla, allí lo tienen, allí lo enfoca la cámara. Hermenéutica, de Milton Terry. Y la primera edición de este libro
La primera edición con el título en inglés fue en el año de 1890. 1890, fíjense ustedes, finales del siglo XIX. Ahí está. Es un libro muy completo, a pesar que es antiguo, muy completo. Aborda, entre muchas cosas, la poesía hebrea, el lenguaje figurado, símiles, comparaciones, metáforas, los proverbios, cómo interpretar la profecía, los sueños, las profecías mesiánicas, cómo se interpreta el Apocalipsis. Es una buena herramienta. Lo dejo allí para ustedes. Lo dejo allí. Dice la reseña aquí en la parte posterior del libro: la obra de Milton Terry es un excelente ejemplo del abordaje hermenéutico, gramático, histórico. Dicho abordaje intenta descubrir el sentido que intentaron transmitir los autores originales. Esto es muy importante. Estudiamos la hermenéutica para llegar al sentido original con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Por ello viene siendo uno de los métodos más eficaces del estudio bíblico. Se refiere al análisis, al método exegético, gramático, histórico. Lo dejo para ustedes. Ahí está, una vez más, si lo puede adquirir, si lo puede recomendar. Fabuloso, fantástico. Hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica, por Milton S. Terry. Hay otro libro que tiene más de 30 años, que salió desde su primera edición por Henry A. Birkler, que se llama Hermenéutica también, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica. Allí lo tiene. Hermenéutica, Principios y Procedimientos de Interpretación Bíblica. No por el hecho que un libro sea viejo o antiguo. En este caso, estos libros de hermenéutica están pasados de moda. Ellos son reeditados, son actualizados, etcétera, y son recursos muy valiosos que usted no tiene que comprarlos o ponerse en ellos todos a la vez. Puede hacer un poco también como yo, pues poco a poco se va planificando y ahí va poco a poco. Es un libro muy interesante. Entre su contenido, pues aborda recursos literarios especiales, los tipos de literatura que hay en la Biblia, cómo estudiar los diversos tipos de literatura, da diversos tipos de análisis histórico, cultural, contextual, léxico, sintáctico, teológico, da un poco de introducción de la hermenéutica bíblica, habla de la historia de la interpretación bíblica. Con el paso del tiempo ha habido buena interpretación, mala interpretación, ha habido hermenéutica equilibrada. Hoy está de moda la hermenéutica dinámica, la hermenéutica que va cambiando con el tiempo, la hermenéutica que va descontextualizando el texto y volviéndolo a contextualizar. Yo la llamaría una hermenéutica liberal, una hermenéutica muy elástica, una hermenéutica que, bueno, lo que significó el texto bíblico en el pasado no se tiene por qué significar hoy. Sí, en la antigüedad el Señor estaba en contra del divorcio, pero Él sabe hoy que la situación es bastante difícil y Él nos ama y Él perdona y todo pasa por delante. En la antigüedad, pues, eran las posturas muy firmes en cuanto a nada de la homosexualidad, de la fornicación, del adulterio, pero el Señor sabe hoy que el movimiento LGBTI, todo lo que le puedan agregar, y si Él se enamoró de Él, y si ella de ella, el Señor conoce el corazón. No, para nada. La hermenéutica sana se mantiene en el tiempo porque es la misma palabra de Dios. Y es interesante, queridos oyentes, querida audiencia, que dice el Salmo 138, versículo 2, esa expresión de gratitud del salmista: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nada está por encima del Señor, todo está por debajo de Él, nada le supera. Pero hay una sola cosa que, si permiten que lo exprese de esta manera, le iguala. Y es, versículo 2 del Salmo 138, su misma palabra. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No es competencia, es Dios mismo. La misma palabra de Dios se personifica como Dios mismo. Entonces, si es la misma palabra de Dios, debemos llegar a ella con seriedad. Debemos llegar a ella con una vida espiritual profunda. Debemos llegar a ella como lo que es,
la palabra de Dios. No es el periódico del día, que es actual hoy, pero ya ayer no funciona. No necesita otro método, otra corrección. Es la palabra de Dios. Y debemos temblar ante ella. Que el Señor nos libre, como dice el libro de Apocalipsis, de añadirle o quitarle a ella. Seguimos, queridos. En este caso tengo ante ustedes, ante vosotros, del doctor Luciano Jaramillo Cárdenas. Él es periodista, escritor, pastor. Dirigió el comité de revisión y de publicación de la traducción de la nueva versión internacional. Se llama este libro Ahora Entiendo. Disponible en Amazon también, como todos los libros que le estoy enseñando en este momento. Ahora Entiendo. Hermenéutica bíblica. Y el doctor Jaramillo hace aquí en su libro algo interesante. Y es que él habla de sentidos. Otro libro que lo voy a nombrar a continuación habla de enfoque, pero él habla de sentido. El sentido de uso corriente de las palabras, el sentido histórico gramatical, el sentido literario de la Biblia, el sentido típico de la escritura, tal. Y es interesante su trabajo, como el trabajo de todas las herramientas que tengo acá, que podemos diferir en alguna cosa, obviamente, pero el trabajo pesado, el trabajo grueso, lo han hecho y es fantástico y es maravilloso. Él habla del sentido primario, el sentido corriente de las palabras, del sentido literal, cuando el significado cambia, cuando su significado es primario. Habla de las lenguas, su origen, lo que esto implica en su sentido. Y es muy importante, hermano, tenerlo en cuenta. Una palabra para usted puede significar otra cosa para mí y viceversa. Recuerdo hace algunos años que el Señor me permitió, junto con otros hermanos, estar en India, hacer un viaje misionero. No sé si en otras partes de India esto sucede, pero estuvimos en una región que usted hacía así, y para usted y para mí eso significa no, pero para ellos significaba sí. Y usted hacía, o ellos le hacían a usted alguna pregunta, pues para usted y para mí eso significa sí, para ellos significaba no. Entonces la hermenéutica nos ayuda a estudiar la Biblia en su contexto, en su cultura, respetando los idiomas originales, hebreo en el Antiguo Testamento, con algunas frases, algunas porciones en arameo, y griego el Nuevo Testamento, con algunas pequeñas palabritas en arameo también. Necesitamos la ciencia de la interpretación de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Este libro lo usé en el seminario, está maltratadito, viejito. ¿Cómo estudiar la Biblia? De James Braga, ya tiene una nueva edición y una nueva portada. Y es un libro muy, muy interesante. Fue publicado por primera vez en 1982, así que tiene bastantes años. Y si el doctor Jaramillo en el libro anterior hablaba de sentido, James Braga, que también tiene ahora, que recuerdo, un libro acerca de homilética, de predicación, el hermano James Braga habla de enfoque. Él habla de enfoque. El enfoque geográfico, cultural, histórico, biográfico, doctrinal, temático, práctico, etc. Y es muy, muy importante. Él trabaja acá con lo que se conoce a nivel de estudio bíblico. Allí más o menos lo estoy enfocando. Él trabaja con bosquejo. Esto sería un bosquejo horizontal del libro de Jonás, que básicamente es una división a grosso modo, es como un panorama solo de ese libro, pero por capítulos. Es muy, muy interesante las herramientas que el hermano James Braga menciona acá. Creo que la manera como él trabaja es haciéndole una especie de zoom, de aumento al libro, al capítulo, y lo va ampliando. Y es una buena herramienta, el trabajo del hermano James Braga.
que dicho sea de paso, también fue misionero en China y ha sido profesor en seminarios bíblicos. Así que, ¿cómo estudiar la Biblia? De James Braga. Quiero dejar ante ustedes también, hermanos, un libro muy especial porque ha sido escrito por padre e hijo. Interpretación bíblica, una introducción. Aquí lo presento frente a la cámara, el prólogo por Charles Window, el mismo del famoso libro El despertar de la gracia y otros libros más. Interpretación bíblica, una introducción por Howard Hendry y William Hendry. El hermano Hendry fue doctor allí en el Seminario Teológico de Dallas, egresó como doctor y profesor, etcétera, ¿no? Y William Hendricks, su hijo, pues también tiene unos títulos bastante interesantes y ambos han trabajado juntos en este material. Lo recomiendo también, es un libro muy práctico. Él da algunas pautas: lea atentamente, lea reiteradamente, lea pacientemente, lea selectivamente, lea en oración, lea imaginativamente, lea meditativamente, lea intencionalmente, lea queriendo, lea sinópticamente, trabaje con un párrafo y habla de por qué la gente no estudia la Biblia, por qué estudiar la Biblia, etcétera, ¿no? Habla del contexto, de la comparación, la cultura, los términos, las cosas figuradas en la Biblia. Lo dejo allí ante ustedes. Interpretación bíblica, una introducción, un libro bastante completo por Hendricks, padre e hijo. Hay un libro, hermanos, que parece el hijo de todos los recursos que estoy recomendando y seguiré recomendando en esta tarde, porque vean su grosor, vean que al parecer es un poco contenido, pero entre todos los libros que en este momento estoy recomendando, este es el que ocupa en cuanto a extensión de contenido, la menor extensión de contenido. Sin embargo, es un libro muy importante que también lo recomiendo: Reglas de Interpretación Bíblica, Principios de Hermenéutica. Principios de Hermenéutica, por el hermano Gilberto Miguel Rufat. Aquí lo tienen, allí lo tienen, allí lo tienen. El hermano es egresado de Puerto Rico, es nacido en Puerto Rico, egresado del Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico, y está también trabajando aquí en los Estados Unidos, en Texas. Dice la reseña que es pastor, así que eso es interesante. También posee una maestría en un seminario teológico allí en Fort Worth, Texas, y ahora está en el programa doctoral en el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín, Colombia. Un libro bastante pequeño, pero muy conciso, y las sugerencias que él da en su índice y en toda la extensión del libro son en forma afirmaciones negativas. Nunca interprete la Biblia según su propio juicio. Nunca interprete la Biblia fuera de la Biblia. Nunca interprete el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Nunca interprete un pasaje fuera del contexto inmediato. Nunca lleve la interpretación más allá de lo expresado en el pasaje. Nunca interprete un pasaje sin considerar los pasajes y las referencias paralelas. Nunca sostenga una interpretación que contradiga una verdad claramente establecida en la Biblia. Nunca obvie las figuras literarias, lingüísticas o retóricas. Nunca interprete un pasaje sin considerar su relación y cumplimiento en Jesucristo. Muy interesante. Nunca olvide la regla de la primera mención. Esto es interesante, la regla de la primera mención. El hermano Gilberto Rufat dice, y es cierto, que es la referencia a cuando aquella palabra, expresión o situación fue mencionada por vez primera en la Biblia. Pues habría que remontarse hasta allá. Habría que remontarse hasta allá. Pudiera dar varios ejemplos al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los creyentes, cuando los hermanos van a estudiar, por decir, un
un tema, sé que voy a nombrar un tema un poco polémico, pues nombran el tema del don de lenguas, por ejemplo. El tema del don de lenguas en 1 Corintios 14. O sea, la pregunta sería, la pregunta de rigor, ¿dónde fue la primera mención en toda la Biblia? ¿Dónde fue la primera mención en la Biblia en relación a las lenguas? Pues hay que irse a Génesis capítulo 11, en la confusión de las lenguas, para empezar a entender el significado de la palabra lengua. Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Donde fue la confusión, mejor dicho, de la lengua en la multiplicación de varias lenguas. Porque obviamente la raíz de la palabra tiene que ver con idioma, con el habla, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Y creo que el hermano Gilberto Miguel Rufac hace un trabajo fantástico. Reglas de interpretación bíblica, principios de hermenéutica. Recomendado también. Continuamos, quedan algunos recursos. Los dos libros siguientes son por el mismo autor, son por el hermano Gordon Fee. Es muy importante que sepan acerca de este autor. Gordon Fee es profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Regent College en Vancouver, Canadá, y es autor de varios libros, otros libros. Yo voy a presentar en este momento, en esta ocasión, dos de ellos. El primero es Exégesis del Nuevo Testamento, Manual para Estudiantes y Pastores, por Gordon D. Fee, y allí lo tienen. Exégesis del Nuevo Testamento. Exégesis del Nuevo Testamento. Y en su resumen dice, este manual trata principalmente el proceso exegético en sí, un proceso que lo determina las razones que se tienen. Estudiar metódicamente un texto entero de la Biblia, procurar resolver las dificultades en un pasaje problemático o preparar un sermón o un estudio bíblico. El autor proporciona el método para una exégesis completa, así como un análisis detallado de sus componentes y una guía breve para la exégesis en la preparación de sermones, tal. Él utiliza mucho la palabra exégesis, y es que tanto la exégesis, sacar lo que está en el texto, hermenéutica, aplicar las reglas correctas de interpretación, la crítica textual, que la palabra crítica no es la palabra crítica como la entendemos, habló mal de fulano, ese es un criticón, que aquello no me gustó. Es aquella ciencia que, entre otras cosas, busca los textos originales más fiables, más pulidos, le hace crítica, le hace juicio, le hace análisis, le hace exámenes. Y también, pues, las traducciones bíblicas y todas esas ramas, todas esas ciencias, de alguna u otra manera están casadas. Entonces creo que el hermano Gordon Fee hace un trabajo exegético, hermenéutico muy bueno en su libro, y lo recomiendo. Básicamente este libro es una guía para una exégesis completa de abordar un pasaje del Nuevo Testamento, cómo empezar y cómo terminar. Y bueno, y aquí hay un índice analítico bastante interesante. Exégesis del Nuevo Testamento, por el hermano Gordon Fee. Y él, en coautoría con Douglas Stuart, pues también escribió Lectura Eficaz de la Biblia. Allí lo tienen. Lectura Eficaz de la Biblia. Su guía para comprender la Biblia. Y es interesante que la idea, la trama del libro es que comprender la Biblia no es para unos pocos, los especialmente dotados o los especialistas. La Biblia es accesible. Esto significa que todos deben leerla y comprenderla. Desde aquellos que acostumbran leer en su silla, en su habitación, en su salón, en su dormitorio, hasta los estudiantes del seminario. Y él nos propone aquí, ellos nos proponen en este libro ideas para leer la Biblia de manera eficaz. Recuerda en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, la pregunta que le hizo el Señor al intérprete de la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Así que básicamente la hermenéutica empieza, la exégesis empieza con buena lectura, ¿no?
Aquí ellos hablan de la necesidad de interpretar, una buena traducción, hablan de las epístolas, de los relatos del Antiguo Testamento, del libro de los Hechos. Esto es muy importante. Entre los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos es un puente. Mucha gente no toma en cuenta ese puente y salen, por no tomar en cuenta eso, errores doctrinales garrafales. Hacen un estudio cómo leer los evangelios, las parábolas, habla de la ley, los profetas, los salmos, la sabiduría, Apocalipsis, etc. Entonces, lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stuart, por editorial Vida. Así que recomendado, y es de reciente publicación, año 2007, aunque su primera edición fue en el año 1981, pero para que vean que está actualizado. Cuando un libro está actualizado, posiblemente te lo encuentres con una portada distinta a la que lo viste en otra ocasión. Entonces, eso puede variar, ¿ok? Continuando, queridos, antes de pasar casi a un último bloque de libros, quiero dejar con ustedes Hermenéutica. Aquí lo tienen allí en pantalla. Hermenéutica por John Fields. Introducción a la interpretación bíblica. Y básicamente ningún libro de hermenéutica es completo en sí. Básicamente ningún libro de hermenéutica te da todo lo que necesitaríamos saber. Y por ser así, compraríamos un solo libro. Obviamente, pues el Señor, por su Espíritu Santo, ha trabajado en tantos hermanos que hacemos bien valorar su trabajo. Y este libro, por lo menos lo nombra de manera distinta a como otros lo nombran. Este libro da algo que me impactó y me llamó poderosamente la atención, y es lo que el autor llama la regla de oro. La regla de oro. Y es esta: si el sentido obvio tiene sentido común, no busque otro sentido. Algunos libros de los que ya he mencionado hablan también de la lógica al interpretar. Si el sentido obvio tiene sentido común, no busque otro sentido. Interesante, ¿no? Esa es la regla de oro de la interpretación de la Biblia. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Punto. Cerrado el debate. Así que recomiendo y recomendamos, insisto, porque otros ya lo han recomendado, de Editorial Portavoz, Hermenéutica. Allí lo tienen. Es un libro bastante interesante por John Fields. Estudiar las palabras de la Escritura en su contenido, la interpretación alegórica, muy de moda hoy. Casi escuchamos interpretaciones fantasiosas, mágicas, que van arriba y abajo, y tú estás en un sitio, en un lugar, en una iglesia, en un estudio bíblico, escuchas algo desde allí al maestro, al que enseña, y tienes que mirar a la persona que está al lado, le frunces el ceño, levantas las cejas y le preguntas a ella y a ti mismo, preguntas a esa persona, a él o a ella, ¿y cómo llegó a esta conclusión? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y de dónde lo sacó? Y hay cada interpretación. Creo que John Fields en Hermenéutica nos cuida de esto. Hay un movimiento que lo he estado estudiando y analizando, y ellos, de manera desmesurada, pues conectan un versículo con otro. No conectan versículos del Antiguo Testamento con algunos del Antiguo Testamento, o versículos del Nuevo Testamento con algunos del Antiguo, o del Nuevo Testamento con algunos del Nuevo Testamento, como pasa entre los escritores bíblicos. La intertextualidad se citan entre unos y otros, sino que ellos simplemente conectan. Pues esto lo conecto con tal, así, sin un estudio profundo, y luego viene otro y trabaja en el mismo texto y lo conecta con otros textos distintos, lo cual obviamente es una soberbia y es un desconocimiento tremendo de la hermenéutica bíblica. Interpretación de parábolas, interpretación de profecías. Aquí habla acerca de la regla de la oscuridad. Vamos a ver qué hace referencia el hermano a la regla de la oscuridad. Creo que hace referencia a lo que los otros autores llaman pasajes difíciles o pasajes problemáticos. Los pasajes oscuros siempre deben dar paso a pasajes claros. Es más,
Nunca debemos construir una doctrina sobre pasajes oscuros o difíciles, que ya el hermano Gilberto Rufac lo decía aquí bajo el calificativo de nunca, bajo la expresión nunca, ¿no? Allí, bajo ese adverbio de negación. En reglas de interpretación bíblica él decía eso, nunca, básicamente decía nunca interpretar o llegar a una conclusión doctrinal en un pasaje difícil, problemático, sino que habría que irse a todo el contexto y el panorama de la Biblia. Queridos, querida audiencia, introducción a la interpretación bíblica, hermenéutica, por John Phillips, no debe faltar en su biblioteca. Y ahora voy básicamente con un último bloque de libros. Voy con un último bloque de libros antes de un libro final. Y este último bloque de libros yo lo he llamado hermenéutica de consulta o libros de consulta por su extensión, por su grosor. Pues es un libro que son libros que no los vamos a leer de manera tan fácil, implica el tiempo, etcétera, mucho tiene que ver, pero puede servir como consulta. ¿Estás estudiando las profecías? Pues puedes consultar cómo trabajar las profecías. ¿Estás estudiando Apocalipsis? ¿Cómo interpretar Apocalipsis? ¿Estás estudiando los Salmos, los libros de sabiduría? ¿Cómo interpretar los libros de sabiduría? Etcétera. Y el primer libro de consulta que quiero dejar ante ustedes, ante vosotros, es Hermenéutica. Aquí lo tienen, un libro bastante extenso, bastante completo, Cómo entender la Biblia, por el hermano Carlos A. Villanueva. Allí lo tienen, Hermenéutica, por Carlos A. Villanueva. Y en su reseña acá dice que el hermano Villanueva ha sido profesor por más de 30 años en el campo de la Biblia en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, Argentina. Se especializó en Antiguo Testamento, exégesis bíblica, interpretación bíblica y teología bíblica. Pues dictó clases y conferencias en distintos países de América Latina, fue docente, decano, director del Departamento de Ciencias Bíblicas y rector del Seminario Internacional Teológico Bautista hasta su retiro. O sea que tiene mucho que decirnos acá. Entonces no se asusten por lo extenso del libro. Ah, no, pero el del hermano Rufá es más práctico, lo compro el de él. No, compren los dos. Lea primero el del hermano Rufá, el del hermano Gilberto, reglas de interpretación bíblica, y esto lo puede leer como consulta. Tiene mucho material al respecto, ¿no? Y entre su contenido tenemos definiendo la interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí mismo, va tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Habla de la exégesis intrabíblica, la intratextualidad o la intertextualidad, cuando un autor cita a otro autor. Habla de la interpretación y su historia. Habla de los métodos de interpretación bíblica, de la preeminencia, la superioridad del texto, el texto en su contexto, cómo estudiar el texto, etc. Tienen un montón de material. ¿Vale la pena hacer toda esa inversión en materiales, en recursos, para interpretar la Biblia correctamente, queridos oyentes? Vale la pena. Vale la pena. Recuerda el salmo que leímos al principio. Me postraré, Salmo 138:2, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No podemos tener un estudio pobre, un estudio vago. No podemos corromper la Biblia. No podemos ser negligentes en nuestro estudio. Es la palabra de Dios. El famoso predicador inglés Charles Spurgeon dijo: la verdad es más dulce cuando acaba de salir de la roca abierta. Por eso, leer la palabra de Dios por uno mismo es la manera más segura de crecer en la gracia. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos pastores, tenemos maestros, dones espirituales, la ayuda del Espíritu Santo y herramientas para guiarnos en ese estudio. Hermenéutica, de Carlos A. Villanueva, por Editorial CLIE. Hermenéutica, cómo entender
la Biblia. El siguiente libro de consulta que quiero traer ante ustedes, ante vosotros, es Piense conforme a la Biblia. Cómo recuperar el punto de vista cristiano. Si bien es cierto, no es un libro de hermenéutica propiamente dicho, toca la hermenéutica y otros temas interesantes a los que el autor, el redactor general John MacArthur, con los demás autores, han llamado Piense conforme a la Biblia, puntos de vista. Aquí está, Piense conforme a la Biblia. John MacArthur como redactor general junto con otros redactores asociados y colaboradores. Piense conforme a la Biblia, cómo recuperar el punto de vista cristiano. ¿Por qué es interesante el punto de vista cristiano a la hora de interpretar? Pues porque la hermenéutica dinámica, la hermenéutica liberal, la hermenéutica elástica, que un texto significa algo para ti, pero para mí otra cosa, que el texto significó algo en el pasado, para mí otra cosa hoy, va muy encubierta, va muy llena, muy alimentada del subjetivismo, de la crianza, de la cultura, de la psicología en muchas ocasiones, de los puntos de vista. Tanto daño le ha hecho la hermenéutica a los puntos de vista, y entonces ellos hacen referencia allí a los puntos de vista correctos en cuanto a la masculinidad cristiana, la feminidad cristiana, la adoración espiritual, la música, la consejería, la psicología misma, la realidad el dominio, el control ante el pecado, la creación, el estudio de la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Es suficiente la Biblia? ¿Tiene error o no tiene error? ¿Es inerrante la Biblia? ¿No contiene errores? Hoy la palabra de Dios está siendo muy atacada y se les considera que no es inerrante, que tiene errores, que tiene fallas, que tiene defectos. A lo que responderíamos, bueno, ¿tiene errores la palabra de Dios como palabra de Dios o las traducciones donde las manos de los hombres han puesto allí sus puntos en particular? Creo que Piense conforme a la Biblia debe ser utilizado en el estudio hermenéutico, debe ser utilizado para estudiar la Biblia correctamente. Otro libro utilizado, me consta que es utilizado a nivel de seminarios, lo utilizan en el seminario para formar predicadores en el Instituto de Predicación Expositiva, el IDEX, lo utiliza el hermano Josías Grauman, lo utilizan en The Master Seminary, en el Seminario del Maestro y en otros seminarios. Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, por J. Scott Duval y J. Daniel Hines. Allí lo tienen, hermenéutica, bastante extenso, tanto o más como el libro de consulta anterior que les mencioné del hermano Villanueva de Argentina. Creo que el del hermano Villanueva es un poco más extenso. Es un libro muy profundo, toca la hermenéutica, toca la inerrancia bíblica, herramientas esenciales pues para abordar la Biblia, cómo estudiar las oraciones gramaticales, párrafos, discursos, la historia, la cultura, el contexto literario. Tiene un apartado muy bueno acerca de las traducciones de la Biblia, de los significados, del papel. Esto es muy bueno, muy importante, el papel del Espíritu Santo, la aplicación de un texto en particular a mi vida, el estudio de las cartas, el estudio de los evangelios, del libro de los Hechos, del Apocalipsis, cómo se estudia una narrativa, la ley, poesía, profetas, los libros sapensales, el canon bíblico, cómo nos llegó la Biblia, qué proceso tuvo que llegar a concretarse para que hoy tuviéramos 66 libros, no más, no menos. Creo que es un trabajo fantástico, hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Allí los dejo ante ustedes. Y el último libro de consulta, no el último que voy a mostrar en esta ocasión, el último viene en un momento, pero el último libro de consulta es El pastor y la inerrancia bíblica, por John MacArthur como editor general, obviamente editor general, y allí tiene varios colaboradores que trabajaron junto a él. Y este libro pertenece a la colección de la Biblioteca del Pastor, muy bueno, que lanzó Editorial Nivel 1.
un material muy bueno acerca de el pastor como teólogo, el pastor como predicador, el pastor y el supremo Dios de los cielos, el pastor y la cultura actual, el pastor y la inerrancia bíblica. Muy buen material. Y si bien es cierto que lo grueso del material tiene que ver con la inerrancia bíblica, pues hay también una asociación entre inerrancia y hermenéutica, cómo dividir correctamente la palabra de verdad, cómo cerrar la brecha hermenéutica. Vámonos allí para ver algo de lo que nos dicen de la brecha hermenéutica, ¿no? Los estudiantes, dice aquí el autor de este apartado, tienen una habilidad especial para encontrar brechas. Como profesor, veo sus ingeniosos intentos por eludir los requisitos y pedir extensiones en las tareas. Escucho a muchos profesores decir que desean que los estudiantes pongan tanto esfuerzo en sus estudios como en lo que intentan por salir de ellos. Sin embargo, él narra su experiencia como profesor. Los estudiantes no son los únicos que encuentran esas brechas. Algunos de sus maestros también lo hacen, sobre todo en el área de la inerrancia. O sea, las brechas en la inerrancia o las brechas en cualquier otra área bíblica es buscar aquellos errores, aquellas cosas problemáticos aparentemente que no encajan. Él como profesor de seminario menciona a sus estudiantes que buscan cualquier problema, cualquier brecha para decir que no pudieron entregar la tarea a tiempo, que esto, que no encontraron el libro, que el pasaje es difícil y pedir una extensión de tiempo. Entonces, la hermenéutica realmente tiene una brecha. Hay pasajes que son literales, que son figurados. Hay pasajes alegóricos. Y el autor llama, el autor de este capítulo en particular, la hermenéutica literal y la palabra de Dios como verdad. Ciñéndonos a una hermenéutica literal, no habrá hermenéuticas dinámicas, no habrá hermenéuticas de descontextualización o contextualización, no habrá hermenéutica liberal o elástica, no habrá el intentar pues desarmar el texto bíblico para armarlo según la cultura, de construcción, lo llaman por ahí. No, la hermenéutica literal. Entonces, recomiendo El pastor y la inerrancia bíblica. Muy buen libro, muy buen material. Y para ir terminando, quiero recomendar pues todo un clásico, no menos importante porque haya quedado en último lugar. Claves de interpretación bíblica por el hermano Tomás de la Fuente. Sé que algunos de la audiencia van a reconocer este libro en particular. Fue toda una experiencia utilizarlo a nivel de seminario. Sé que aún a nivel de máster se utiliza, a nivel de grupos bíblicos pequeños, de estudio bíblico dirigidos. Y es pues todo un clásico por el hermano Tomás de la Fuente. El hermano Tomás de la Fuente, él fue profesor en la Escuela Bíblica para Obreros Cristianos en México, allí. Esta escuela luego cambió su nombre a Instituto Evangelístico Mexicano. El hermano Tomás de la Fuente, pues, fue un gran profesor, un gran estudioso de la Biblia y nos dejó estos materiales preciosos. Él fue egresado del Columbia Bible College, Colegio Bíblico de Columbia, en Canadá. Y fíjense, si una obra que nombramos por ahí al principio fue de casi finales del siglo XIX, pues esta no tiene ningún desperdicio. Su primera edición fue en enero de 1957. En el año 1957. Y la que tengo en mis manos, que ya es de hace algunos años, es la 24ª edición, año 2007. Si me permiten un momento, podemos buscar por internet cuál es la última edición. A ver que si está actualizada. Parece que no. Parece que la última es la de
el 2007, ¿no? Allí dice 2003, sí, no, es más actual esta que yo tengo aquí, Claves de Interpretación Bíblica. Es un libro muy completo, sencillo pero completo. ¿Cuál espíritu correcto se debe tener a la hora de interpretar la Biblia? El método correcto, lea siempre con cuidado. El significado de palabras individuales, el contexto, cómo estudiar modismos hebraicos, la frase que les decía al principio, tipos, símbolos, parábolas, alegorías, fábulas, adivinanzas, enigmas, proverbios, dificultades doctrinales, supuestas contradicciones bíblicas y un largo etcétera. Todo un clásico para ustedes. Claves de interpretación bíblica de Tomás de la Fuente. Hay más recursos en cuanto a hermenéutica. Está la guía Holman de interpretación bíblica. Es un libro bastante sencillo y práctico. Y está también Principios de Interpretación Bíblica de Lois Berkov, que pueden ayudar también. El hermano Berkov, él nació en los Países Bajos, Holanda, y creo que pues hay recursos suficientes para estudiar la palabra de Dios, hermano. Hay recursos suficientes para estudiar la palabra de Dios y para que no seamos flojos. Para que no seamos flojos, ni en el púlpito, ni como maestros, ni como líderes en nuestros hogares, ni en ningún área de nuestra vida, porque la palabra de Dios debe ser honrada. Y con el mismo texto que empecé, pues quiero terminar, Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esfuérzate en estudiar la palabra de Dios. Puedes dar comentarios abajo en este Facebook Live. También más adelante lo presentaré en YouTube. Tenemos un grupo de clases de hermenéutica. Si quieres participar en estas clases, en estos cursos, completamente gratis, allí en mi Facebook, en privado, puedes pasarme tu número de teléfono con el código internacional del país respectivo, tu correo electrónico para enviar alguna información, y yo te invito a seguir estudiando la palabra de Dios. Ella debe ser estudiada, ella debe ser honrada, y a fin de cuentas, ella debe ser aplicada en nuestras vidas para traer honra y gloria a nuestro Señor. El Salmo 19, por ejemplo, el Salmo 119 nos hablan de la preciosidad de la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, de aquel hombre que no anduvo en consejos de malos, que por esto es llamado bienaventurado, y que él de día y de noche, todo el día, medita en la palabra de Dios. Yo te animo a seguir adelante, yo te animo a hacerlo, no como un sacrificio, sino como una devoción para honrar el nombre de nuestro Señor. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con otros, que otros se puedan retroalimentar. Si tienes sugerencias, críticas, aportaciones, si conoces otro libro que yo no he sugerido acá, me lo puedes hacer llegar en las notas del video o en mi chat privado en Facebook, me lo puedes comentar, y la idea es que podamos seguir trabajando para honrar al Señor. Es su palabra, la cual es una imagen, una esencia de su mismo carácter. Cómo tratarla ameno. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude y nos ayude a poder estudiar su palabra para llevarla a otros, para que otros puedan ser salvos de la ira de Dios, libres del pecado, libres de la condenación eterna, porque escuchan y entienden la palabra de Dios claramente. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Bye.